Estuve casado durante 20 años con una mujer llamada Lupe, la mejor persona que jamás he conocido y que jamás podré conocer. Teníamos miles de planes juntos, de esperanzas y sueños, pero el destino fue cruel con nosotros y murió de una terrible enfermedad justo cuando las cosas empezaban a irnos mejor. Y pensé que podríamos disfrutar un poco más la vida. Todo comenzó a inicios del 2005. Para ese entonces yo tenía 15 años trabajando como trailero con diferentes empresas, y ella cuidaba a nuestros 2 hijos y a la casa que habíamos comprado. En la época de nuestro noviazgo logramos ahorrar y nos compramos nuestra casa justo después de la boda. Y el tiempo pasó, y aunque al menos no pagábamos alquiler, nunca levantamos cabeza completamente e íbamos de una situación ajustada a otra. Para 2005 las cosas parecían estarse acomodando porque di con una empresa bastante grande, y la comisión por cada transporte era bastante generosa. Con ese dinero pensé en viajar con ella y los niños, y lo hicimos. Aprovechamos para ir a distintas partes del país. Arreglamos la casa y comenzamos a salir más seguido, pero Lupe también tenía otros planes. Ella siempre tuvo más visión a futuro que yo, y me convenció de meterme en un crédito para tener nuestro propio tráiler, porque según ella ya era hora de que tuviéramos nuestro propio medio de trabajo, y que no dependiera de una empresa en específico. Esto también lo decía porque ya en 2 ocasiones me había sucedido tener accidentes, porque un par de empresas para las que trabajé no le hacían el mantenimiento correcto a sus tráileres antes de asignarlos. Lo cierto es que ella me convenció de arriesgarme, y lo hice. Ahora tenía que pagarlo, pero el tráiler era mío, y viajamos un par de veces en él para estrenarlo. Durante un año fue nuestro. Yo seguía ganando buen dinero para que a mis hijos y a Lupe no les faltara nada. Estaba ahorrando. Disfrutamos esa Navidad como no habíamos disfrutado en años. Pero la enfermedad llegó a nuestras vidas a inicios del 2006. Un cáncer de mama muy invasivo que pasó bajo el radar. No importó cuánto lucháramos, esa enfermedad consumió a mi querida Lupe en cuestión de meses. Y un año después, para febrero de 2007, perdió la batalla. La lloré durante semanas y quería echarme a morir junto a ella, pero no podía. Tenía que seguir trabajando y echar adelante por nuestros hijos de 15 y 13 años en ese entonces. Mis cuñadas me ayudaron muchísimo y les estaré eternamente agradecido por eso. Logré mostrarme fuerte ante mis hijos y sacar nuestra familia adelante. Aunque cuando estaba solo en la cabina de mi tráiler, podía mostrarme tan débil como realmente me sentía. Y sé que esto lo veía mi querida Lupe. Al principio noté que cuando me desahogaba en el tráiler, algo en el ambiente de la cabina cambiaba. El lugar se sentía un poco más cálido de lo habitual, y los vellos de los brazos y de la nuca se me erizaban como si hubiese mucha estática. Yo no sabía a qué atribuirlo, porque nunca me había pasado, pero como el tráiler era relativamente nuevo, tan solo 2 años de tenerlo, asumí que eran cosas del camión y seguí adelante. El duelo no fue algo fácil ni rápido, y aunque a veces despertaba y me sentía bien, en otras ocasiones me sentía asfixiado por la incertidumbre. Y es que una de las cosas que más me dolía era no saber qué había sido de ella. Si su alma en serio estaba en un lugar mejor, como todos me decían, o si estaba sola y triste en la oscuridad. Nunca fui una persona religiosa. El fanatismo religioso de mi madre me alejó mucho del catolicismo, pero nunca me sentí tan solo y tan perdido como en aquella época. Y mi Lupe debió darse cuenta. Es por esto y más que asumo, que aquella noche pasó todo esto. Era noviembre de 2007, a finales. Lo recuerdo bien porque mi hermano que está en el norte me había dicho que se acercaba Black Friday allá, y que le dijera qué cosas querían los muchachos para comprarlas y enviármelas para Navidad. Obviamente, a medida que se acercaban las fiestas, yo en lugar de alegría comenzaba a sentir una nostalgia y una tristeza desesperantes
que no se me quitaba ni siquiera con las pastillas que me había enviado el doctor para lidiar con los nervios. Por ese entonces, la empresa me pidió que hiciera un viaje largo desde el puerto de Veracruz hasta Puebla. Pagaba bien, pero yo tenía los ánimos por el suelo y la concentración no estaba de mi lado. Además, ese tramo de viaje hay que tratarlo con respeto por todo eso de la niebla y tener cuidado con no quemar los frenos. Pero al final me fui. Y durante todo el viaje en mi cabeza solo estuvo Lupe. En un tramo de viaje me detuve en una gasolinera a descansar. Y aquí sucedió la primera cosa que siento que vale la pena mencionar. Estaba durmiendo en el camarote cuando comencé a tener un sueño bastante lúcido. En este yo iba manejando por la carretera llena de niebla. Y a mi lado iba Lupe. Yo no la podía ver completamente, pero sabía que era ella. Y mientras avanzábamos, ella me decía claramente que había sido un viaje divertido, pero que ya era hora de que yo siguiera solo, y que se bajaría en la siguiente parada. Yo le decía que no, que podía llevarla de regreso a casa, pero se mantuvo firme. Y me dijo que ya para ella el viaje había terminado, pero que no estuviera triste, porque me esperaría. Al terminar de decirme esto, desperté confundido. Todavía era de madrugada. Quise seguir durmiendo, pero ya el sueño se me había ido. Así que me levanté, revisé el camión y me eché a la carretera de nuevo. Creo que eran las 2 de la mañana y yo iba escuchando la radio, cuando comencé a repasar este sueño una y otra vez, intentando interpretar qué era lo que Lupe había intentado decirme. Después de todo, yo llevaba soñando con ella casi todas las noches durante varios meses, pero esta vez se había sentido diferente. En los otros sueños ella no solía hablar, solo estaba presente, pero esta vez se comunicaba conmigo. De pronto, mientras pensaba en esto, esa sensación rara en la cabina volvió. Esa estática y esa calidez que no tenían explicación. Y me cayó la realidad de que esa era su presencia. Y como si me hubiese leído la mente, pude sentir claramente su mano, acariciando mi nuca y mi espalda, como solía hacerlo cuando estaba viva. En ese momento tuve que detenerme para llorar y tomar aire. Por primera vez desde que Lupe había muerto, sentí un alivio real porque sentí que ella se acababa de comunicar conmigo. Y no fue el típico tacto gélido y espeluznante. Fue algo tierno y cálido, que me hizo saber que donde sea que esté, ella está bien. Ese simple gesto me dio la paz necesaria para continuar adelante, con ese viaje y con mi vida. Sigo siendo trailero a día de hoy. Mis hijos ya están grandes y me dicen que deje de trabajar, pero ¿qué puedo hacer? Me gusta viajar. Nunca volví a casarme, pero pude seguir adelante, que era lo que Lupe quería. Y ahora que tengo ya 69 años, sé que tengo todavía una larga vida por delante, pero también sé que Lupe me está esperando. Y me llena el corazón saber que algún día volveré a verla. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Así que tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un trato. En el pueblo donde crecí hubo un accidente que todo el mundo recordó durante años. Pasó de madrugada en la salida de la carretera. Un tráiler de esos grandes, de 18 ruedas, venía cargado y un carro lleno de borrachos se le atravesó de golpe. El chofer del camión no alcanzó a frenar, y muchos creen que los borrachos ni siquiera se dieron cuenta de que los golpeó. Se llevó el carro por delante,
perdió el control y terminó volcado más adelante. Murieron 5 personas esa noche: el conductor del camión y todos los hombres que iban en el auto. Yo tenía unos 6 o 7 años cuando pasó. Me acuerdo de oír a los adultos hablar de eso en la tienda y en la casa de mi abuela. Pero a esa edad yo no entendí bien lo que significaba, y con los años la fui olvidando, o más bien la dejé guardada en esa parte de la memoria. Y no la recordaría sino hasta muchos años después, cuando cumplí 22 años. Ese cumpleaños lo pasé mejor de lo que esperaba. Salí temprano con mis amigos y estuvimos tomando, platicando y dando vueltas por el pueblo. Yo no tenía nada de dinero porque estaba ahorrando para comprarme algunas cosas, así que no contaba con ningún plan para ese sábado salvo ese. Pero cuando volví a mi casa ya entrada la noche, mi novia y mi familia me tenían preparada una fiesta sorpresa. Habían llevado comida, música y hasta un pastel que mi mamá había escondido para que yo no lo viera antes. La verdad fue una noche bonita que nunca voy a olvidar, porque me demostró que hay mucha gente que me quiere. Pero también debo decir que no la voy a olvidar por lo que pasó después. Como a las 3 de la mañana, la casa ya se estaba vaciando. Mis amigos comenzaron a irse, mis tíos también. Y al rato nomás quedamos mis papás, mi hermana, mi novia y yo recogiendo algunas cosas. Mi novia vivía al otro lado del pueblo, cruzando la carretera. No estaba lejos. Creo que caminando eran 15 minutos, 20 si íbamos despacio. Le dije que yo la acompañaba y regresaba enseguida. Mi mamá me dijo que no tardara y yo le respondí que en media hora estaba de vuelta. Salimos caminando tranquilos. El pueblo a esa hora ya estaba casi dormido, y solo algunas casas seguían con una luz prendida. Pero fuera de eso no se oía nada salvo nuestras voces. Íbamos platicando de la fiesta, de quién había tomado de más, de un regalo que me había hecho mi hermana y de una tontería que había dicho un primo mío ya medio borracho. Mi novia se iba riendo y yo también. Ya casi llegando a la carretera escuchamos un escándalo detrás de nosotros. Era música fuerte, como si alguien hubiese subido al máximo los bajos de la bocina para hacer retumbar los vidrios. Era tan fuerte que incluso sentí que me vibraba el estómago. Nos orillamos por reflejo y un carro oscuro nos pasó muy pegado. Llevaba los vidrios polarizados y venía rápido para hacer un tramo de pueblo. Yo puse a mi novia, Cindy, a mi lado derecho y me quedé quieto. El auto frenó unos metros adelante, como si estuviera esperando que lo alcanzáramos o los pasáramos. Pero ni de broma los iba a alcanzar y me quedé esperando a ver qué hacían esos tipos. Vivo en un pueblo muy tranquilo y por eso pensé que tal vez era uno de mis amigos, queriendo jugarme una broma antes de irse. Pero cuando lo detallé un poco, vi que no reconocía el carro ni la placa. Y por más que intenté ver hacia adentro, no se distinguía quiénes iban adentro. Solo la silueta de 4 personas por el parabrisas trasero. Cindy me apretó el brazo y me preguntó en voz baja si yo sabía quiénes eran, pero le dije que no. El carro se quedó quieto unos segundos y luego avanzó despacio y desapareció por una calle que daba al centro del pueblo. Nosotros seguimos caminando, pero ya no igual que antes porque estábamos nerviosos. Ahora estábamos pendientes de ese carro, rezando para que no volviera. Cindy incluso me pidió que mejor me quedara en su casa. No fuera que esos malvivientes me fueran a hacer algo cuando caminara de regreso. No alcancé a darle una respuesta cuando volvimos a escuchar el rugido del motor de ese carro acercándose por detrás de nosotros. A los pocos metros volvió a frenar, esta vez más cerca de nosotros, y ahí ya me incomodé de verdad. No quería hacerme el valiente, pero tampoco quería que Cindy se asustara más. Así que le dije que siguiera caminando normal, que seguro solo eran unos borrachos molestando. Cindy me propuso que mejor nos regresáramos a mi casa corriendo, y la verdad no me pareció mala idea. Pero la carretera que cruzaba al lado del pueblo donde estaba su casa
Estaba tan cerca que la inercia, o no sé qué, me empujó a seguir caminando, convenciéndome de que todo estaría bien. Le dije que mejor cruzábamos rápido y la dejaba en su casa. Pensé que en cuanto vieran que no les hacíamos caso se iban a aburrir, pero no fue así. El carro volvió a arrancar y esta vez echó retroceso para empezar a avanzar muy lento detrás de nosotros. Se nos emparejó muy despacio y yo traté de verle la cara al conductor, pero la luz era poca y el vidrio no dejaba ver casi nada. Solo alcancé a distinguir una silueta al volante y otra en el asiento de atrás. Entonces sonó una carcajada dentro del carro, entre la música que llevaban altísima, y tal vez fue por el miedo que tenía, pero esa risa no me sonó nada normal. Fue una carcajada fuerte, exagerada, y luego uno de adentro gritó algo que no entendí bien. Mi novia se pegó más a mí casi llorando y me pidió que en serio nos regresáramos corriendo. De imprudente agarré y le hice señas al carro para que siguiera su camino, como diciendo que nos dejara en paz. En vez de eso, bajó un poco uno de los vidrios traseros, apenas una rendija, lo suficiente para que se escapara el olor a alcohol y cigarro. La voz de hombre preguntó si no queríamos que nos llevaran. Yo le respondí que no y seguimos caminando. Siguieron adelante y se detuvieron justo antes de la carretera, en la parte donde el camino del pueblo salía al asfalto grande. Quedaron atravesados un poco, como si quisieran taparnos el paso. La música seguía sonando fuerte, y nosotros ya teníamos el corazón en la garganta sin saber qué hacer. Yo pensaba que si corríamos nos perseguirían. No importaba la dirección, así que lo mejor era actuar con normalidad. Nos acercamos despacio intentando evadirlo cruzando la calle, y mientras caminábamos sentí algo raro, como si de pronto el aire de esa noche se volviera más denso. Miré la salida a la carretera, y tuve un déjà vu bastante raro. No sabía dónde había visto o oído esta escena, pero la reconocí de inmediato un segundo antes de que todo se saliera de control. El carro seguía ahí, con el motor encendido. Una de las puertas se abrió un poco y volvió a cerrarse de golpe y alguien adentro. Gritó otra cosa que no alcancé a entender. Todo esto justo antes de que el carro arrancara con fuerza, como si por fin se hubiera decidido a irse. No se metió bien al carril. Más bien salió torcido, invadiendo la carretera con media vuelta mal hecha. Mi novia me apretó la mano tan fuerte que me clavó las uñas. Y entonces escuché el claxon del camión. Fue un sonido largo y brutal que me atravesó completo. Mucho más fuerte que el claxon de cualquier camión que haya escuchado en toda mi vida viviendo en ese pueblo. Las luces del tráiler aparecieron encima de nosotros casi de golpe. Y lo siguiente que escuché fue el estruendo de esa colisión, mientras el camión se llevaba por delante el auto con todos esos sujetos adentro. El chofer no alcanzó a frenar, o si lo intentó, ya no sirvió de nada. El golpe fue espantoso y el camión siguió de largo hasta un punto ciego, donde Cindy y yo no podíamos verlo, pero sí oírlo. Sus llantas chillaban con fuerza y de pronto escuchamos otro estruendo, que asumí que era del tráiler volcándose. Cindy y yo nos quedamos quietos en el sitio sin creer qué había pasado, mientras gente que vivía alrededor salía a ver qué había pasado. Nos asomamos a la carretera, y yo saqué el teléfono con la mano temblando, listo para llamar a emergencias, pero apenas justo cuando marcaría. Levanté la vista y en la carretera no se veía nada. Ni camión, ni carro, ni accidente, o escombros que probaran que lo que ella y yo habíamos visto era real. Justo ahí se nos acercaron unas señoras y unos cuantos hombres preguntando qué pasó, y les dijimos exactamente lo que vimos. Imagino que estábamos tan pálidos por el susto que nos creyeron de inmediato, o al menos sí nos creyeron que no era ninguna broma de nuestra parte. Ahí fue cuando una de las señoras de pronto hizo memoria y dijo que por esa época había sido el accidente donde se murieron estas personas. Ella dijo sus nombres, pero yo no los memoricé. Me quedé mirando la carretera sin entender, y recordé aquel accidente que sucedió cuando yo era pequeño.
y revisé el punto donde había sido el impacto. Los dos lo habíamos visto, pero ahí no estaban ni los cristales rotos o las marcas de los neumáticos del camión. Cuando caímos en cuenta de que habíamos visto algo sobrenatural, nos entró un miedo profundo y nos fuimos corriendo de regreso a mi casa. Llegamos pálidos y sin aliento. Mi mamá se asustó al vernos y pensó que nos habían asaltado, pero le contamos cómo pudimos lo que pasó. Mi papá salió conmigo otra vez para revisar el lugar y, aunque los vecinos ya no estaban, yo sabía que de haber algo, ellos no se lo hubiesen llevado. No encontramos nada. Nunca más volví a ver algo así, ni yo ni Cindy. Poco tiempo después me compré mi primer auto, de segunda mano, pero mío. Una madrugada iba con Cindy rumbo a la playa y recordé esta historia. Se me tensaron los músculos y miré hacia los lados mientras recordaba esta historia. Un tráiler a toda velocidad pasó de largo justo antes de que yo intentara salir a la carretera. Ninguno de los dos dijo nada. Pero bueno, al menos me quedó la lección de incorporarme con cuidado a la carretera. Continuamos. Yo crecí entre camiones. Mi papá fue trailero casi toda su vida, y aunque murió cuando yo era niño, lo que recuerdo de él casi siempre tiene que ver con carretera. Recuerdo sus botas llenas de polvo, el ruido de sus llaves sobre la mesa y lo mucho que aprovechaba el tiempo para jugar conmigo antes de volver a tomar carretera. Con el tiempo terminé haciendo lo mismo que él. Primero empecé con viajes cortos en Texas. Luego me fui aventando rutas más largas hasta Nuevo México y Arizona. Ya tenía varios años en eso cuando me pasó lo que voy a contar. Hasta esa noche yo no creía en historias de aparecidos. Había oído muchas historias en programas de radio y de parte de mis compañeros. Pero como dicen, ver para creer. A mí nunca me había pasado nada y siempre pensé que esas historias eran causa del sueño, el estrés o que mis compañeros se las inventaban porque estaban aburridos. Esa vez yo venía cruzando un tramo largo de desierto entre Texas y Nuevo México, ya pasada la medianoche. Había salido de El Paso con carga para Phoenix, y me esperaba todavía un buen viaje para llegar a mi destino. Ahora, no sé si tenía cansancio acumulado de otros viajes o qué, pero esa noche la carretera se veía monótona, y me estaba costando encontrarme en el asiento. Estaba incómodo, inquieto, y el podcast que estaba escuchando me resultaba más tedioso que entretenido. Pero quedarme en silencio en la cabina era incluso peor. Ya traía varias horas manejando y me estaba empezando a pesar el cuerpo. No me estaba durmiendo, pero sí sentía la cabeza un poco lenta, como cuando uno lleva demasiado tiempo viendo la misma línea negra delante del cofre. Le subí al aire, me tomé lo que me quedaba de café y seguí. Fue entonces cuando se me ocurrió encender la radio y sintonicé una emisora al azar. Estaban poniendo música de vaqueros, casi todo era country y cosas así. La verdad no me molestaba, pero en un punto del camino la señal de la radio que usamos para comunicarnos entre traileros se distorsionó por completo, y la interferencia no paró durante un rato, hasta que al fin el ruido se detuvo, y se escuchó la voz de un hombre que dijo mi nombre. Dijo claro como agua Miguel, y nada más. Sentí el golpe en el pecho en ese mismo instante. Yo nunca usaba mi nombre en el radio y ninguno de mis colegas me llamaba por mi nombre, sino por mi apodo o por mi número de unidad. Me quedé mirando el frente con las dos manos apretando el volante y pensé que había escuchado mal por el ruido cruzado entre la música de la radio y la radio del trabajo. Pero luego volvió la estática y la misma voz me dijo que no tomara la siguiente salida. Volvió a llamarme por mi nombre y me dijo que no tomara esa salida. Yo me quedé callado unos segundos viendo a la radio, y lo primero que pensé fue que algún conocido me estaba jugando una broma. Tal vez un compañero que sabía mi ruta y mi nombre, o quizás la empresa para la que yo trabajo había contratado a alguien para hacer un monitoreo de los camiones.
y el estado de las rutas. Sin embargo, no tenía mucho sentido. Ese tramo estaba casi vacío. Yo iba solo y además la voz no me sonó conocida de inmediato. Ninguna explicación me calzaba. Y además esa no era una voz joven ni estaba riéndose. Sonaba seria y serena, como la de alguien que no estaba jugando. Agarré el micrófono y pregunté quién hablaba, pero nadie respondió en ese momento. Solo volvió el ruido de estática. Luego la voz regresó y dijo que no parara en la estación de la siguiente salida. Ahí sí me inquieté más porque yo pensaba detenerme en la siguiente salida para echar diésel, ir al baño y comprarme un café y algo para comer. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera había hablado con despacho desde hacía más de 2 horas. Miré el mapa y me faltaba poco para la salida. Volví a preguntar quién era, y esta vez respondieron, pero no con un nombre. La voz dijo que le hiciera caso. No me gustó nada escuchar eso, porque había algo en la manera de hablar, en el tono, que me ponía más nervioso entre más lo oía. No era un tono de amenaza, sino de confianza excesiva, como si la persona del otro lado llevara mucho tiempo hablándome así. Quise convencerme de que era una casualidad, o que tal vez alguien estaba adivinando. Tal vez era un conductor delante o detrás de mí que conocía la zona y quería advertir de algo raro. Pero entonces la voz agregó que no le hiciera caso al hombre de la chamarra roja. Ahí sentí que se me secó la boca. No había forma de que eso fuera casualidad. Era demasiado específico, así que apagué la radio para no escucharlo más. Seguí manejando con la vista fija al frente, dándole vueltas al asunto mientras avanzaba por la carretera. Me molestó darme cuenta de que traía miedo por lo que me había dicho, y pasaron 2 minutos, tal vez 3, antes de que viera el anuncio de la salida. Me dije que iba a entrar de todos modos, solo para demostrarme que no estaba cayendo en tonterías, y tomé la salida. La estación estaba abierta, con pocas luces y casi nada de movimiento. Había una camioneta estacionada a un lado y un tráiler viejo del otro lado de las bombas. Me fui acercando más despacio, todavía molesto conmigo mismo. Entonces lo vi. Afuera de la tienda había un hombre con chamarra roja. El tipo estaba parado junto a la entrada, fumando, y en cuanto me vio entrar volteó directo hacia mi unidad como si me estuviera esperando. Sinceramente no sé qué fue lo que me puso más tenso, si verle la chamarra o la forma en que me miró. No parecía un empleado y tampoco parecía un cliente cualquiera. En cuanto me detuve, dio 2 pasos hacia el área de bombas y levantó una mano para saludarme, mientras ponía una sonrisa que francamente me pareció falsa. Me quedé mirándolo y en ese momento sentí algo raro, una alarma muy clara. Encendí el camión y volví otra vez a la carretera. Mientras me reincorporaba, vi por el espejo que el hombre de la chamarra roja se quedó parado en el mismo sitio, mirándome mientras me iba. Fue entonces cuando volví a encender el radio y pregunté cómo supo que había alguien en la estación con una chamarra roja, y volví a preguntar quién era. No hubo respuesta, así que volví a preguntar cómo lo supo, y le admití que no me bajé porque ese sujeto me dio mal presentimiento, y la voz al otro lado al fin me dijo que estaba bien. Así de simple. Pasaron unos minutos y la voz volvió a hablar. Me dijo que más adelante iba a haber otra ruta, pero que no me metiera por ahí, que siguiera derecho. Yo conocía esa parte del camino, y la ruta alternativa me ahorraba tiempo algunas noches, dependiendo del tráfico y de unas obras que solían hacer más adelante. De hecho, ya venía pensando en meterme por ahí si veía libre el tramo, pero escuchar esa advertencia me hizo apretar más el volante, porque no tenía sentido que ese hombre al otro lado supiera todos mis planes. Esta vez sí agarré el micrófono, y dije que si esto era una broma ya había sido suficiente. Que me dijera dónde estaba, y cómo sabía todo eso. La voz se quedó callada unos segundos, y luego dijo estas exactas palabras. No es broma, mijo.
Cuando dijo mi hijo, sentí algo muy raro en el pecho, como si me hubiese invadido todos los recuerdos de mi infancia de golpe. Se me infló el pecho y casi se me salieron las lágrimas, y se me hizo un nudo en la garganta. Fue un sentimiento muy intenso, como si después de tantos años estuviera hablando de nuevo con mi papá. No quise pensarlo demasiado y simplemente seguí derecho. Unos 15 o 20 minutos después empecé a ver luces raras más adelante. Primero pensé que eran obras, pero luego vi los reflejos de patrullas y ambulancias. Bajé la velocidad y conforme me acerqué entendí lo que había pasado. En la ruta alternativa que yo pensaba tomar hubo un accidente fuerte. No alcanzaba a ver todo desde donde iba, pero sí vi 2 vehículos destrozados y un montón de luces bloqueando el paso. Si yo me hubiera metido por ahí, me habría quedado atrapado, o quién sabe si algo peor, porque el accidente sucedió en una curva con poca luz. Sentí un nudo en la garganta, y ahí ya no pude seguir diciéndome que eran casualidades. La voz del radio había acertado la salida, la estación, el hombre de la chamarra roja, y ahora eso. Intenté hablarle de nuevo, pero nunca más me contestó. Eso fue todo. Esperé más, e intenté llamarlo, pero no había respuesta al otro lado. Solo quedó estática y silencio. Le di vueltas durante años a todo lo que pasó, y llegué a la conclusión de que esa noche mi padre me ayudó. Evitó por mí 2 situaciones donde corría peligro. Mi viejo me estaba cuidando, como siempre lo hizo, y nunca más he escuchado su voz. Tal vez porque no lo he necesitado. Continuamos. Me llamo Jonathan y por muchos años he manejado un tráiler en rutas del norte. Dejo claro de antemano que no soy de esos choferes que cuentan historias para espantar gente porque casi no tengo ninguna. No al menos de fantasmas. De esas historias paranormales solo tengo una, aunque sí fue bastante fuerte. Yo venía de Hermosillo con una carga de alimentos. Había salido tarde por un retraso en la carga y ya me había tocado agarrar buena parte de la carretera libre de madrugada. A mí no me gustaba mucho irme por la libre a esas horas, pero tampoco era la primera vez. El tramo estaba solo, y creo que yo ya llevaba casi 1 hora sin ver otro tráiler o un auto. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Que en un tramo donde casi no había nada, vi a alguien a la orilla del camino. Primero pensé que era un costal, pero conforme me acerqué vi que era una mujer. Estaba parada en el acotamiento sin moverse. Traía un vestido azul que me recordó a uno que tenía mi esposa, y un sombrero que parecía playero. También traía el cabello largo, oscuro, pegado a la cara, y a los hombros como si se hubiese mojado. Y lo raro es que no hizo señas como la gente normal. No agitó los brazos con urgencia. Solo levantó la mano como si yo fuera un taxi. En cuanto la vi bien me acordé de todas esas historias que me habían contado desde pequeño, y todos mis compañeros de trabajo, de la mujer de la curva. Debo aclarar que siempre fui un hombre escéptico, porque en 12 años trabajando nunca vi algo así. Por eso me dije que ya estaba grande para andar sugestionado por cuentos. Bajé la velocidad y me orillé con cuidado. Cuando quedé a su altura le pregunté qué le pasó. Ella se acercó despacio. Era una muchacha de 20 y tantos, sucia de tierra y con olor a alcohol. Me dijo que su novio la tiró del carro y me pidió aventón. No se le veían heridas y tampoco lloraba, por lo que no entendí cómo era eso de que la tiró del carro, pero le dije que se subiera. Cuando le pregunté a dónde quería que la llevara y dijo que a la vuelta, donde estaba el puente. Eso me incomodó. Normalmente decían el nombre de un pueblo o algo así, pero ella quería que la dejara en un puente. Me quedé mirándola unos segundos y quise preguntarle más cosas. Pero en ese momento me ganó la idea de que si era una muchacha perdida, no iba a dejarla ahí. Volví a arrancar y por un rato no dijimos nada. Yo avanzaba pendiente del camino, pero de reojo la miraba. Tenía las manos sobre las piernas. No estaba nerviosa ni miraba a los lados.
Simplemente veía hacia el frente con mucha calma. Ahí aproveché de preguntarle por qué su novio le había hecho eso, y ella contestó que siempre fue un monstruo, y que desearía haberse dado cuenta antes. Ahí quise verle bien la cara, pero ella seguía mirando al frente. Fue entonces cuando empecé a fijarme en algo que al principio no había notado. No parpadeaba, o si lo hacía, era tan poco frecuente que no alcancé a verlo. Eso me empezó a poner nervioso porque ya eran muchas cosas raras, pero una parte de mí se negaba a aceptarlo. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que no importaba. Y cuando le insistí dijo que antes se llamaba Alba. No sé si ese era su nombre real o si lo inventó en ese momento, pero lo dijo como si le costara recordarlo. En eso yo me presenté, y ella me dijo que ya lo sabía. Eso me hizo sentir raro y me giré un poco para verla bien, justo cuando ella me dijo que mi hija tuvo fiebre la semana anterior. Creo que nunca había apretado el volante con tanta fuerza en todo lo que llevaba trabajando. Le pregunté qué dijo y ella insistió en que mi hija de 8 años estuvo enferma, pero que se alegraba de que ya estuviera mejor. Yo no respondí, porque sentí que la boca se me secó. Esa mujer había acertado en cada detalle. Me di la vuelta e intenté detallarle la cara para ver si no era una amiga de mi esposa. E incluso le pregunté quién era, pero ella no contestó a lo que le dije. En su lugar siguió diciéndome datos personales míos que no tenía forma de saber. De pronto comenzó a decirme que mi madre al fin iba a cambiar ese color crema de la fachada que nunca le había gustado. A mí se me apretó el pecho, porque la casa de mi madre, en Guaymas, había tenido un color crema por algunos años, pero por flojera mi mamá nunca lo volvió a pintar. Quise orillarme y echarla de mi camión ahí mismo, pero el tramo estaba oscuro y no pasaba nadie. Por más nervios que me diera esa mujer, ese acto tan cruel estaba fuera de los límites de lo que yo era capaz de hacerle a alguien. Además, todavía había una parte de mí buscando una explicación normal, y asumí que era una amiga de mi esposa que yo no conocía, o quizás una amiga de mi hermana mayor. ¿Quién sabe? En una situación así uno busca cualquier excusa para convencerse de que la respuesta no es paranormal. Y entonces dijo otra cosa. Antes de que pudiera darle una excusa lógica a todo esto, ella me dijo que yo también me había salvado una vez, del camión que se me cruzó hace años, y comenzó a describirme la escena de esa noche. Llovía, y yo manejaba por una carretera sola cuando un camión a la distancia se metió en el camino desde un acceso. Maniobré para esquivarlo y me fui al barranco. No caí apenas, pero pensé que me iba a morir. Eso había pasado cuando yo tenía 26 años, en un tramo por Navojoa unos 10 años antes de encontrarme con esta mujer. Nunca lo conté más que a 2 o 3 personas cercanas. Ni siquiera a mi esposa se lo dije para no asustarla. Había sido el susto más fuerte de mi vida. Y esa mujer estaba ahí contándomelo como si lo hubiese visto en las noticias esa misma tarde. No era gracioso. Yo estuve meses soñando que me iba por ese barranco y me mataba. Y entonces ya no supe qué decir. Me dieron ganas de rezar ahí mismo, pero me dio miedo hacerla molestar. Pero fue en ese momento que yo estuve seguro de que esa mujer sentada a mi lado no era alguien normal. Miré el camino y vi a lo lejos la silueta oscura del puente. No era un puente grande, solo uno de esos puentes de concreto sobre un arroyo seco o una hondonada. Ella lo vio al mismo tiempo, y me dijo que era ahí. Sentí que volvía a respirar porque al fin ese ser se iba a bajar de mi camión. Pero en lugar de quedarme callado y estacionarme, le pregunté por reflejo si la dejaba aquí o después del puente. Ella contestó sin mirarme que aquí, que justo donde la aventó su novio. Y en ese instante la dejé de ver por el rabillo del ojo. Volteé hacia ella en ese mismo instante y no había nadie. El asiento estaba vacío y la puerta seguía cerrada. Yo iba a frenar en seco para buscarla, por reflejo de nuevo, y creo que cualquiera hubiese hecho lo mismo. Porque, claro, yo venía viajando con alguien y de pronto desapareció.
Mi lado más racional me gritó que esa mujer había saltado de mi camión, pero solo me hizo falta mirar por el espejo lateral para verla de pie, intacta junto al camino. Llegué a mi destino por la mañana y entregué la carga. Uno de los muchachos del almacén me preguntó si estaba enfermo, porque me veía pálido, y yo le dije que sí para no entrar en detalles. Todo ese día traté de convencerme de que lo había imaginado, que el cansancio me la había jugado y que esa mujer se bajó sin que yo me diera cuenta y ya. 2 días después, cuando iba de regreso, me detuve en una fonda de carretera que yo conocía desde años para comer, y ahí me quedé hablando con un señor mayor que yo ya conocía de otros viajes. Sabía que él no se iba a burlar de mí, así que le conté mi historia con esa mujer. Y en efecto, no se rió. Al contrario, me dijo que al menos él no sabía nada de ninguna mujer muerta en ese puente. Pero me confirmó algo que yo me negaba a creer, que en el camino hay muchos espíritus y que tarde o temprano te toca encontrártelos. Continuamos. A mí no me gustaba manejar de noche por la sierra, cuando el camino se ponía muy oscuro y la niebla no me dejaba ver. Pero en este oficio a veces uno no escoge. Venía de Córdoba hacia Puebla con un retraso de varias horas, y no podía esperar a que el clima mejorara. Así que me propuse a recorrer ese tramo de camino por la madrugada, y ya descansaría en una gasolinera que quedaba más adelante. El problema es que la niebla de esa noche no era ninguna broma. Era una pared blanca y húmeda que se tragaba las luces del tráiler, dejando apenas un par de metros de asfalto visible frente al cofre. Además del clima difícil, yo venía muy cansado y el sueño me estaba venciendo. Le subí el volumen a la radio y bajé un poco la ventana para que me diera el aire frío. Estaba concentrándome en no dormirme cuando de pronto vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un saco o algo así, pero luego lo distinguí bien. Al borde de la carretera había un niño pequeño que caminaba con calma, vestido con ropa de escuela y cubierto por un suéter simple. Mi pensamiento inmediato fue que iba a la escuela, pero se me hizo demasiado temprano. Eran las 3 o 4 de la mañana. Luego pensé que se podría haber escapado o que quizás lo habían echado de su casa. Después de todo, hay gente así de cruel en el mundo. Cuando él se detuvo y se giró para verme, yo también detuve el camión y me bajé a hablar con él. Era un niño de no más de 8 años, y estaba muy sucio por el lodo. Llevaba una mochila al hombro y parecía tan tranquilo como si fueran las 12 del mediodía y no medianoche. Le pregunté qué hacía ahí solo y de dónde había salido. Si acaso había por ahí una casa o un ranchito escondidos. No podría verse porque la niebla lo cubría todo. Él me miró con una sonrisa rara y me contestó de una forma muy lenta que estaba buscando a su mamá. Le pregunté si acaso necesitaba que lo llevara a algún sitio, aunque después me arrepentí de decirle eso, ya que no era buena idea que yo subiera a un niño al camión. Me podían culpar de secuestro o algo así. Pero él negó con la cabeza y señaló el camino. Antes de que yo pudiera pedirle que fuera más específico, insistió en que estaba buscando a su mamá y me preguntó si podía acompañarlo. Luego dio un par de pasos hacia mí y sinceramente no sé por qué, pero mi cuerpo reaccionó de inmediato con escalofríos, que solo puedo interpretar como miedo absoluto. Se me sacudió todo el cuerpo y tuve el reflejo instintivo de subir corriendo a mi tráiler. Estaba demasiado cerca, y aunque solo era un niño, lo sentí gigantesco frente a mí por un segundo, como si no fuera algo de este mundo y mi cuerpo lo supiera. El niño me preguntó que dónde estaba su mamá, y yo estaba confundido, no solo por el miedo que me abordó, sino porque yo había pensado que él ya sabía dónde estaba su madre. Este momento tan tenso me hizo dar un paso atrás. Me disculpé con él y le dije que no podía ayudarlo, y me fui corriendo de regreso al tráiler para irme de allí. En cuanto me subí al camión y estuve sentado, no lo volví a ver. Me fui de allí con el corazón en la garganta, deseando no encontrármelo de nuevo,
porque una parte de mí ya sabía que ese pequeño no era normal. Me fui de ahí tan rápido como pude, y al cabo de unos metros una pequeña capilla estaba ubicada en el camino. Obviamente no me detuve a revisarla, pero no creo que fuese una coincidencia. Conduje unos 5 minutos después, tratando de controlar mis nervios. Al menos el sueño ya no era un problema, pero ahora me encontraba tenso y alterado. Mis nervios me traicionaron, y comencé a acelerar más de la cuenta en un tramo donde debía ir lento, y más todavía con la niebla que había. Fue en ese momento, con el corazón latiéndome con fuerza, que logré ver por un instante la silueta de alguien lanzándose frente al camión. Fue un golpe seco que me hizo frenar de golpe, y juraría por lo que fuera que lo que yo vi fue a ese niño, el mismo, con ese gesto monótono y malicioso, lanzándose desde la orilla hasta el frente de mi tráiler. Me bajé de inmediato con una linterna con la esperanza de verlo bien, porque pensé que había matado a un pequeño, pero tanto el guardafangos como el capó estaban intactos, sin sangre. Debajo del camión no había nada, y cuando decidí ir a la parte de atrás, escuché un susurro burlón que me preguntaba si yo sabía dónde estaba su mamá. Al oír eso, yo sentí que me iba a dar un infarto. Volví corriendo como un loco hacia el tráiler, y apreté el acelerador para irme de ahí lo más rápido que pudiera. Y por la próxima hora fui un peligro al volante para cualquiera que estuviera manejando en la carretera a esas horas. No levanté el pedal del acelerador hasta que salí de ese banco de niebla y llegué a la gasolinera donde tenía planeado descansar. Ahí me encontré con un amigo mío, un trailero con experiencia llamado José Luis, que trabajaba para la misma compañía que yo. Me vio pálido y enfermo, así que me invitó al desayuno y me preguntó qué me había pasado. Ahí le solté todo lo que había visto y vivido esa madrugada, y no se burló. Luego de escucharme con atención, me explicó que a varios traileros también les había pasado. No era su caso, pero conocía ya unos cuantos que tuvieron esa misma experiencia, con un niño saliendo de la nada y siendo atropellado. Pero cuando se bajaban a buscarlo, no había ningún pequeño en el camino. Yo a partir de esa noche evité por cualquier medio manejar en lugares con poca visión, e hice lo posible para olvidarme de este asunto, aunque durante días estuve soñando con ese pequeño, repitiendo en sueños esa experiencia horrible. Esto pasó hace 6 años, y aún no he sido capaz de olvidarlo.